O sea, el divorcio sigue estando considerado como un fracaso y es un concepto universalmente aceptado. ¿Y qué crees que duele más en todo este proceso? ¿El perder a tu pareja o perder todos esos planes de futuro o ese futuro que habías imaginado? Cuando eso se rompe, ahí hay una pérdida de identidad, Claro. que hay que retomar o reconstruir. Es decir, estoy donde quiero estar. Más vale lo malo conocido que lo Ya. bueno por conocer. O sea, este refrán que nos ha hecho tanto daño. Es un error aguantar la pareja por los hijos. La violencia también puede ser que no haya una muestra de cariño entre los padres. A poder saber soltar con amor. Es un acto de amor también el separarme. Recuperar a lo mejor esa autoestima cuando ves que todo se derrumba. Queremos ser aceptadas porque queremos gustar. La familia no te ayuda, Claro. te hunde más. Hola, hoy tenemos un nuevo episodio en Café Nícaro y vamos a hablar de un tema muy humano y muy necesario, que es divorciarse a los 40. Una época que puedes sentir que todo se tambalea, pero también puede ser una gran oportunidad de cambio y transformación en tu vida. Y para ello tenemos a Isabel Gómez Alba. Ella es coach y acompaña a mujeres en todo este proceso de separación, a recuperar la fuerza en sus vidas y poder sobrellevar mejor todo este proceso. Bienvenida, Isabel. Gracias, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, Isabel, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu trayectoria en todo eso de ser coach de separaciones? Pues, bueno, antes te comentaba ya, ¿no? Que esto viene un poco de mi historia personal, de mi storytelling. Al final yo creo que la mayoría de coaches todos parten de esa historia personal que en algún momento nos han tenido que formar para sí mismos y han descubierto ese propósito de ayudar y de acompañar, que es tan gratificante. Yo pues soy licenciada en Historia del Arte, o sea, vengo del mundo del arte, nada que ver, ¿no? del coaching. Y bueno, creé de Deco Shopper, que fue mi marca como personal shopper de decoración, porque cada vez empecé a meterme más en todo el tema de decoración. Descubrí las flores, me apasionó, me hice oficial florista, monté mi taller y estuve pues 10 años con mi taller floral. Pero ahí vino un poco ese impasse en mi vida, ¿no? El hecho ese que me trastocó todo mi carrera, que fue el divorciarme. Y al año, pues mi hija enfermó de diabetes. O sea, un día pues mi exmarido me llamó y me dijo, mira, Carlota está en coma en el hospital y es diabética. Y entonces, pues claro, justo yo que estaba trabajando en aquella época ya que me había lanzado, que ya sabes que como emprendedora es muy difícil decidir, pues ya coger una empleada, ¿no? Dar ese paso, y ya estaba pues con una empleada la tienda abierta funcionando a tope. Pues hice un paso atrás, decidí cerrar para dedicarme pues a mi hija. Además tengo un hijo con discapacidad, que es una enfermedad rara, con lo cual ya esos primeros años que nació mi hijo pues estuve como solamente dedicada a él. Y pues bueno, llegó el COVID, todo bien, fui saliendo, pero cada vez pues empecé a hacer un poco esta labor de crecimiento personal que claro, descubrí una segunda pasión, que es todo el mundo del desarrollo personal, y a raíz de allí dije, mira, voy a cerrar, voy a dedicarme a mis hijos, porque no era sostenible. O sea, la vida de un taller floral, tienes que trabajar fines de semana, tienes que hacer eventos. Claro, si yo tengo que dedicarme a mis hijos y estando sola, porque al final se convierte, ¿no? en una familia monoparental cuando te divorcias, porque ya no cuentas con tu pareja cuando tienes a tus hijos, tienes que estar por ellos, no los puedes delegar, y más una situación como la mía, que tengo, ¿no? 2 hijos con necesidades especiales. Pues claro, dije, esto no es sostenible el negocio, entonces cierro ya del todo y a ver qué hago con mi vida. Y en ese a ver qué hago con mi vida, pues se viralizó un artículo que escribí en una revista, porque me gusta mucho escribir, que se llama Separarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Y entonces me di cuenta que había mucho interés, había mucha necesidad de hablar de estos temas, mucha gente que se sentía identificada, ¿no? Con mi historia, con esa sensación, ¿no? de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con mi vida, ¿no? Cuando te divorcias, porque impacta en todas las áreas de tu vida. Y decidí lanzar el podcast, que es lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando yo me divorcié, donde, pues decir, entrevistar a todos los expertos y especialistas en diferentes áreas de la vida, no solamente pues en el tema legal, en abogados, en finanzas, que son esas patas que más necesitamos para sostenernos en ese momento cuando nos separamos o nos divorciamos, sino todas esas herramientas que son importantes para ese crecimiento personal.
Y a raíz de allí, pues lancé el podcast, Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta, y surgió ese propósito de vida que decidí de quiero acompañar a las personas, no solamente creando contenido, ¿no? Y invitando a personas que nos ayudan en todo ese proceso, pues nos están ya acompañando, ¿no? Desde la experiencia y desde el expertise en ese momento de la vida, sino mano a mano, o sea, poder acompañar directamente a personas. Bueno, es que claro, se abre un mundo que ni te imaginabas, ¿no? O sea, lo que parecía solo una separación, de repente, claro, hay tantos temas que se quedan colgados que es una nueva vida. Totalmente, o sea, es un impacto, por eso mi acompañamiento siempre digo que es integral, Claro, porque, claro, te afecta a todo, o sea, tú no eres consciente hasta qué punto, o sea, cuando tú haces la toma de decisión, yo creo que eso nos pasa a todos, no somos conscientes del impacto que va a tener nuestra vida. O sea, tú piensas a nivel de pareja, ¿no? claro. O a nivel de familia, si tienes hijos, pero muchas veces no tienes en cuenta todo lo demás y todas las relaciones también, las amistades, la relación familiar, incluso, ¿no? La tuya y la política, o sea, todo cambia, Claro, todo. claro. ¿Y qué crees que duele más en todo este proceso? ¿El perder a tu pareja o perder todos esos planes de futuro o ese futuro que habías imaginado? Sí, las dos cosas. Las dos cosas, porque claro, cuando hay un divorcio se rompe ese proyecto en común que tú dices, ¿no? Con la otra persona. Es decir, todo ese futuro que tú has imaginado, todas esas expectativas de vida que te has creado con la otra persona, se rompe. Pero claro, se rompe una parte de ti, porque se rompe esa identidad. Claro, Porque tú cuando estás una persona, claro, hablamos de que has tenido una relación larga, ¿no? A lo mejor no te has casado, pero te has separado y has tenido una relación a lo mejor de 12 años, lo que sea. Hablamos pues de un periodo relativamente largo con una persona, tú te has ido adaptando a esa persona, te has ido moldeando como persona, ¿no? Paralelamente a la otra, porque claro, todos evolucionamos y vamos cambiando en función a la influencia que hay a nuestro alrededor y sobre todo que ejerce la pareja en nosotros. Con lo cual, claro, nuestra personalidad también va variando, ¿no? Funciona esa adaptación que hacemos de nuestra pareja. Con lo cual, cuando eso se rompe, ahí hay una pérdida de identidad claro. que hay que retomar o reconstruir. Y allí es cuando te haces pues esas grandes preguntas, bueno, ¿quién soy yo ahora? Y por eso muchas veces cuesta mucho porque no es solamente la relación de pareja que se rompe, sino que se rompe ese futuro, esos objetivos de futuro, ¿no? Que tú te habías planteado, porque claro, tú contabas con esa persona y ahora pues todo eso puede cambiar. ¿Y quién eres tú? Porque si tú no sabes quién eres tú, en plan, ¿y quién soy? O sea, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Quién soy yo ahora? Claro. Sin esa persona. Entonces, si cambias tú, cambian también tu forma de ver el futuro, tus objetivos futuros son otros. Totalmente. ¿Y por qué dirías que tiene tanto impacto el divorciarse sobre estas edades? Sí, porque, claro, divorciarse a los 40, y dicen, no, pero yo es que me he divorciado a los 30, me he divorciado a los 50, entonces, por ejemplo, el podcast, ¿me sirve o no me sirve? Digo, a ver, es simbólico. O sea, lo de los 40 es muy simbólico porque, claro, es el ecuador de nuestra vida. Uh-huh. O sea, contamos que vamos a vivir 80 años, ¿vale? Que podemos vivir 90 y cada vez, ¿no? La esperanza de vida es mayor. Pero contemos que vamos a estar activos, ¿no? Hasta los, o sea, bien, en plenas facultades y no enfermamos y tal, hasta los 80. Pues claro, la mitad de la vida son los 40. Uh-huh. Allí se dan muchísimas cosas a los 40. Aparte de que la media de edad en los divorcios estamos en los 40, Vale. porque es, ¿no? Puede ser algunos 35, pero bueno, 40, 45, 50, las mujeres estamos más hacia los 40, los hombres más hacia los 50, coincide con nuestra crisis existencial. Claro. Es decir, las mujeres, es verdad que nos da más hacia los 40, los hombres pues no, un poco más tarde se da más en los 50, y además coincide también con la perimenopausia. En las mujeres, Se junta todo. claro, y luego la crisis, ¿no? De los hombres también, pues eso que se da en los 50. Entonces es cuando dices, bueno, ya he visto media vida pasar y es cuando ya muchas veces también las mujeres sobre todo emprenden a esa edad porque ya has tenido toda una trayectoria profesional
Y es cuando se da un cambio, así como puede ser pues esto, un divorcio, te planteas, o no hay un divorcio, o sea, es una edad en la que ya empiezas a verte más cerca, la muerte la ves más cerca porque te haces consciente de que el tiempo pasa muy rápido y dices, tus hijos ya los ves que ya están mayores y dices, cómo ha pasado rápido el tiempo, y te das cuenta de que cada vez nos acercamos más hacia la muerte, somos más espirituales, tenemos como ese sentido de trascendencia también más presente, y ahí empezamos a hacernos todas esas preguntas de ¿y qué he venido yo a hacer yo? Y si lo que hago me gusta o no me gusta, pues quizá a lo mejor debería, ¿no? Es el momento, si no hago ahora ese cambio de decido emprender y lanzarme a hacer lo que me gusta y lo que quiero hacer, pues o lo hago ahora o nunca. Claro. Y entonces se dan cambios también eso, mucho a nivel profesional. Sí, profesional y también a nivel, lo que tú dices, Claro. espiritual, de decir, estoy donde quiero estar. Exacto. Voy a pasar así el resto de mi vida, ¿no? Claro, entonces se da todo eso pues a esa edad. Claro. Y, por ejemplo, ¿por qué crees que tantas parejas aguantan tanto o simplemente, bueno, tienen una relación cordial y no se separan, ¿no? Aunque se hagan todas estas preguntas. Claro, porque tomar la decisión de divorciarse implica que hablábamos muchas cosas y entonces hasta que haces la toma de decisión normalmente es cuando haces un balance, ¿no? Muchas veces también ese balance lo haces subconsciente, que es, bueno, ¿qué es lo que más me pesa? O sea, si te pesa más estar en esa relación, te compensa por X cosas, verte cómo estarías sin esa relación, entonces ahí es cuando dices, no, pues cuando tomas la decisión es porque realmente estás muy mal y te compensa más estar sin esa persona, el hecho de estar sola, que no el hecho de estar con esa persona. Pero claro, eso implica un esfuerzo muy grande. Claro. Y hay una resistencia interna muy grande. Hay dos cosas, ¿no? La resistencia interna y luego la externa, que también pesa muchísimo. La interna es porque, claro, es lo que decíamos, eso conlleva un esfuerzo que significa tomar el control y las riendas de tu vida. Es decir, claro, yo necesito ahora tomar el control para poder tomar decisiones a futuro, construir ese futuro que me espera sin esa persona, que significa reconstruir mi identidad. Con lo cual, ahí hay mucha resistencia interna porque ya sabemos que nuestro cerebro no está programado para hacernos felices, para nuestra felicidad, sino para ahorrar energía y para mantenernos con vida, ¿no? Para la supervivencia. Entonces, siempre va a estar, ¿no?, en modo conformismo, y la vocecita esa del cerebro, ¿no?, que es lo que ayer justamente en Utair que hablaban, ¿no?, de la impostora y la líder, ¿no?, que quiere ser la vocecita que lidera tu vida o la vocecita la impostora, ¿no? Pues esa impostora, que es ese diálogo interno, ¿no?, de esas creencias limitantes que tenemos continuamente, son esas resistencias internas que nos dicen, no, aquí estás segura, esto es lo conocido, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, este refrán que nos ha hecho tanto daño, que nos repetían nuestras madres y nuestras abuelas, que tiene que ver con todas esas creencias limitantes de no salir de tu zona de confort, al final, claro, eso tira mucho. Claro. Sí. Y luego, claro, salir de allí, o sea, divorciarte implica no solamente que van a cambiar tus relaciones, solamente de pareja, sino, ¿no?, familiares y amistades y ese tipo de vida que vas a tener, que va a ser otro tipo de vida, sino que además vas a perder a nivel de te descapitalizas. Totalmente, en un divorcio, claro. porque claro, tienes que empezar a mantener un nuevo piso y tú sola, entonces hay muchísimas cosas. Y luego las resistencias externas que decíamos, que al final, o sea, el divorcio sigue estando considerado como un fracaso y es un concepto universalmente aceptado, que es un fracaso, ¿no? Entonces también es luchar contra esa creencia y decir, ostras, pero, o sea, tomar la decisión de separarme y divorciarme es como aceptar que he fracasado en mi vida personal, ¿no? Cuando no es así, porque si tú ves el fracaso como algo lapidante, si por ente, ¿no?, entiendes el fracaso como soy fracasada, fracaso en matrimonio, por ente, no, soy una persona fracasada, claro, entonces sí, pero si lo ves, ¿no?, como un aprendizaje, como parte de la evolución, ya sabemos que no hay éxito sin fracaso y que forma parte de la vida y que es un proceso natural. Claro. O sea, yo creo que las
nuevas generaciones esto lo tienen más interiorizado, por suerte ahora, cada vez yo creo que hemos avanzado en esto, porque piénsalo, o sea, si lo piensas realmente, una relación tiene una vida natural de X años. Es verdad, no te digo que no hay matrimonios que duran toda la vida felices y súper bien avenidos, claro que las hay. Pero claro, si nosotros evolucionamos y no somos la misma persona que éramos hace 10 años, y no deberíamos serlo, porque entonces, ¿no? Mal vamos. Sí, sí. Y la otra persona tampoco, o sea, crecer, ¿sabes? De manera en paralelo y que siga habiendo ese proyecto en común, que siga, es muy difícil. Sí, es muy difícil y al final es lo que tú dices, es a ir acomodándote siempre continuamente. Claro, es un trabajo que también tienes que hacer. Y como vamos también en el ritmo que vamos todos, de la vida que llamamos tan frenética, es claro, trabajar la pareja, pues claro, es una cosa que hay que hacer, Sí. que no todo el mundo hace. Y al final también hay cierto desgaste que es natural, con lo cual hay un tema ahí de culpabilidad también, ¿no? Que se da mucho, sobre todo si hay hijos, Claro. y es una resistencia muy fuerte interna también, Ujú. y de autoestima. Claro. Entonces hay muchas cosas que tienes a Claro. las que te tienes que afrontar, ¿no? No me gusta la palabra enfrentarse porque ¿no? Pensamos como en batalla a lo mejor, pero sí que Pero al final te tienes que es que es así. es afrontar, ¿no? Claro. Sí, no verlo tanto como una batalla, sino verlo como un desafío. Es Ujú. ver esa parte positiva Sí. del proceso, pero que no todo el mundo está dispuesto a hacer, porque no todo el mundo está dispuesto a tomar la responsabilidad, porque hablábamos de nuevo de tomar el control. O sea, coger el control de esa situación significa hacerte responsable de tus actos y hacerte responsable de tu vida. Entonces no es tan sencillo, no todo el mundo está dispuesto Claro. a hacer esa introspección y al final pues claro, hacer terapia, ahí tienes que indagar en lo que duele. Es un momento también de revisión de todas esas heridas que hemos ido arrastrando, ¿sabes? Y que han ido también conformando esa manera de relacionarnos, ¿no? Esa manera también de ese sistema, ese contrato que teníamos de pareja, viene marcado mucho con toda esa herencia que tenemos, que en parte vamos arrastrando de esas heridas de la infancia, y ha marcado esa manera de relacionarnos y de vincularnos a nivel de pareja. Entonces, claro, imagínate, encima tengo que revisar mi manera de vincularme y cómo voy a aprender de esos errores para no cometerlo y para tener una mejor relación y mejores relaciones en el futuro. O sea, ahí hay pues como muchísimo trabajo. Claro. Sabemos todo lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? De, pues eso, lo que tú decías, ¿no? De emprender ese desafío y sobre todo cuando hay niños. Claro, muchas parejas aguantan, ¿no? Porque dicen, por los niños, para que sostenerlos más emocionalmente. ¿Crees que es un error aguantar la pareja por los hijos? Sí, totalmente. Porque, claro, somos un ejemplo para nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, muchas personas creen que la violencia no es cuando hay gritos, cuando hay discusiones. Dicen, no, pero si es que en casa, bueno, ¿cuántas parejas hay? Me parece estupendo, porque es lo que hablábamos también de prioridades y de la balanza, ¿no? Que están juntos por interés. Y por interés no me refiero solo a nivel económico, sino porque les interesa por eso, ¿no? Porque tienen un estatus, un nivel de vida que no tendrían si se separaran, porque cada uno hace su vida, pero bueno, a ellos ya les va bien, porque aunque no tengan a lo mejor una relación ya sexoafectiva, bueno, no tienen... para ellos priorizan otras cosas, no es tan importante, ¿no? Les da seguridad, les da estabilidad. Bueno, tienen ese sistema así creado, pero los niños se dan cuenta. O sea, no necesitan necesariamente que haya gritos y violencia verbal en una casa, o porque para tener un ambiente, quiero decir, saludable. Es decir, la violencia también puede ser que no haya una muestra de cariño entre los padres, que no se hablen o que no haya tiempo en familia, todos juntos. Claro.
¿no? Que no te dediquen esos espacios pues para estar ellos simplemente, esa conexión emocional, familiar Claro. o entre ellos. Entonces, eso ellos lo ven. Y luego nosotros queremos en función a cómo hemos sido queridos también. Y en parte es el amor que les damos, ¿no? Todo lo que mostramos, pero también es lo que ellos ven. Claro. ¿No? Porque ya sabemos que aprenden por el ejemplo. Por eso también dicen que es tan positivo los niños que vayan a la guardería muchas veces pronto, porque como aprenden por, por imitación, ¿no? Pues depende mucho de la edad de los niños. Claro, tampoco es lo mismo unos niños que son menores, pequeños, ¿no? Que son pues hasta los 7 años, que ya sabemos que en esos primeros 7 años de vida es cuando se conforma el carácter, ¿no? Y la personalidad y lo que más va a marcar la vida, ¿no? Ya futura de esas personitas, de esos niños, que los menores que son adolescentes. Claro, la gestión es diferente. Claro. Tú tienes que saber que es capaz de entender y de comprender y explicar a los niños en función a lo que ellos son capaces. Claro. De asimilar y de entender. Pero, ¿qué pasa claro, los niños saben, si los papás no se besan o no tienen muestras de cariño o no hacen cosas juntos? Entonces, eso dicen, bueno, pero entonces si yo me caso algún día, ¿qué pasa? ¿Voy a tener que estar ya obligada a estar con una persona por el resto de mis días, ¿no? Porque haya hecho un juramento, porque haya hecho un voto? Si esa persona no me aporta, si esa persona no me acompaña, no me impulsa, no me hace feliz, ¿no? Todos necesitamos también esa parte de amor romántico. Claro. Sobre todo las mujeres. Claro, o sea, me voy a tener entonces que conformar y ya voy a tener que estar por la eternidad con esa persona, ¿no? Y a mí no quiero, o sea, yo por ejemplo que mi hija piense así. Yo quiero que ella vea que siempre hay una segunda oportunidad, que siempre hay opciones, ¿sabes? Claro. No que tenga que ser algo, ya te digo, o sea, está muy bien casarse para toda la vida, creo que hay que hacerlo. Yo también lo hice y me gustaría volverme a casar y pensaría, bueno, ¿no? Si lo hago es porque tengo la intención de que sea mi compañero de vida, pero la realidad Claro. es que nunca sabes. Nunca sabes, y también hay que enseñarles a poder saber soltar con amor, ¿no? Exacto. Al final también es un aprendizaje muy importante. Y por eso el tema que se habla mucho de la separación consciente, ¿no? Y del divorcio consciente, habla de eso. Habla de divorciarse con amor. El decir, es un acto de amor también el separarme, ¿no? Uh-huh. Es lo que dices tú, es tomar la responsabilidad y ese control de decir, bueno, yo no puedo quererte la manera que tú te mereces, o tú no me puedes querer a mí en la manera que yo necesito, ¿no? O que yo me merezco. Te hago un regalo, te dejo ir, ¿no? Porque te regalo eso, que tú puedas rehacer tu vida, seguir con tu vida, tener una segunda oportunidad. Y no siempre es rehacer tu vida, ¿no? A nivel de pareja, ¿no? También es una frase hecha de esta, ¿no? Que nos decía nuestra madre, no, pues ¿ha rehecho su vida o fulanita ha rehecho su vida o no ha rehecho su vida en función a si ha vuelto a tener pareja o no? Cuando puede ser una persona soltera que no se vuelva a casar nunca más y que sea infinitamente feliz, ¿no? Y otra persona puede estar en pareja y puede estar, totalmente, ¿no? Pues repitiendo patrones, a lo mejor se ha metido en una relación tóxica, dice, no, ha rehecho su vida con fulanito y tal. Eso no significa, ¿sabes? Que esté en plenitud. Claro. De persona, ya sabemos, o sea, no tiene nada que ver. Y además el tema de las relaciones, si no estás dentro, es muy difícil de ver y de juzgar a los demás. Sí. No lo sabes nunca lo que hay en esa relación. A veces parecen la pareja perfecta y después lo que hay detrás es una relación totalmente destruida, ¿no? Y, por ejemplo, claro, ahí entra un poco tu acompañamiento, ¿no? De recuperar a lo mejor esa autoestima cuando ves que todo se derrumba, porque claro, con todos estos procesos también tu autoestima acaba por los suelos, ¿no? Con todo lo que hemos comentado. ¿Cómo haces tú ese acompañamiento? Totalmente. De hecho, la autoestima es una de las cosas que más se trabaja siempre, porque eso queda muy tocado, porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos con la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Y ahí entran pues todas nuestras dudas y vienen de golpe pues, ¿no? Todas esas heridas que tenemos de, pues, yo por ejemplo, yo tengo lo que es la herida de abandono, pero no es abandono porque mis padres me han abandonado, ¿no? O sea, me quieren muchísimo y tal, pero yo por ejemplo sufrí bullying
En la infancia estuve en un internado muy, muy pequeña, bueno, nos fuimos a vivir fuera y está el colegio muy lejos, entonces me metí en un internado. Luego pasé a otro colegio también, ya estaba un poco en ese rol. Entonces, eso más, quizás que yo tuve un padre casi una educación más militar, que no era un padre proclive a, ¿sabes?, tener conversaciones pues íntimas o cercanas, pues él lo es, pero quizás con otras personas, pero de cara no al ámbito familiar le cuesta más. Pues simplemente por haberte sentido invalidada en muchas ocasiones, o yo qué sé, por decir, salir a la pizarra y los niños se reían de ti, o sea, eso ya basta por crearte una herida, que puede ser de rechazo, de abandono. Eso sale. O sea, en un momento de trauma, en un momento en el que hay una rotura, ¿no?, de algo, o sea, es una ruptura, es algo que se rompe también en ti, ahí sale. Claro. Se sigue abandono. Y ahí es cuando vuelve a salir el ¿seré suficiente? O sea, eso de ¿y si no soy suficiente? Y somos muy autoexigentes, sobre todo las mujeres, con nosotras mismas por lo general, y nos juzgamos mucho. Y nos decimos cosas que nos hacen daño a nosotras mismas. Ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que es tan importante porque conforma luego nuestro pensamiento y nuestras emociones. Y es eso que nos decimos de, ostras, ¿seré suficiente? O dudamos. Entonces dudamos de nuestra valía. Entonces eso hay que trabajar muchísimo. Hay gente que más, gente que menos, pero tener autoestima en su sitio. O sea, tampoco te digo de pensar, no, soy maravilloso y soy la leche, y, ¿vale? O sea, hay que ser realista. Es decir, pero tener autoestima al final bien puesta es yo tengo mi valor independientemente de que la otra persona me quiera o no me quiera. Yo soy una persona única porque todos somos únicos y excepcionales, no hay dos personas iguales. Poner en valor esas virtudes y esos talentos que todos tenemos. Si en ese momento no los encuentras, por eso es tan importante hacer esa labor de autoconocimiento, Claro. ¿vale? Y de allí, o sea, redescubrirte, sobre todo, poner en valor, celebrar esos logros que has hecho, todo lo bueno que tienes, ponerlo sobre la mesa, que siempre nos decimos cosas malas y no nos decimos las buenas, y a partir de ahí trabajar mucho lo que es el merecimiento, la valía que tú tienes como persona, que no tiene nada que ver a lo que los demás digan de ti o lo que los demás quieran de ti, ¿no? Porque que la otra persona no quiera estar contigo muchas veces tiene más que ver con esa persona, con su historia y con lo que le pasa a él, que no contigo. Pero ya directamente nos atribuimos nosotros que es malo lo malo que tengo yo, ¿no? Entonces, sí, ahí es muy importante trabajarla. Claro. Y creo que es importantísimo un acompañamiento, porque al final cuando estás en esos momentos que ya estás sin fuerza, la mente siempre se te va un poco a la pérdida, a lo bonito, y no recuerdas tanto o pasas por alto todos los momentos de discusiones, lo que no te hacía feliz, ¿no? Se vas a lo romántico. Y es un poco trabajar de decir, bueno, eso no funcionaba, ¿no? Claro, claro, porque tú te vas a ese momento inicial, ¿no?, de esa persona cuando la conociste, cuando te enamoraste, y esperas que eso muchas veces, claro. cuando decías, no, ¿por qué la gente no, hay relaciones que no terminan, ¿no?, que no estén bien y cuesta tanto romper una relación? Hay luego una parte de dependencia emocional y de apego que ya eso ¿no?, es otro tema, pero es porque tú sigues esperando, tienes la esperanza de que esa persona vuelva a ser esa persona Claro, del inicio. claro. Pero eso es algo en tu imaginario que no es real. Claro. Por eso es muy importante la aceptación, ¿no?, que es una de las fases del proceso del duelo que es súper importante. La aceptación de que esta es la realidad y esa persona del inicio no va a volver, no va a ser nunca. Porque es que además esa persona también era un imaginario. Porque es lo que dices, al principio todos somos fantásticos y estupendos. Es que todavía no la conocías a esa persona. Y lo Y te has creado, exacto, tú te has creado tu película de cómo es. Pero eso no significa que sea la realidad. Ya sabemos que nosotros no vemos la realidad tal como es. Pues pasa lo mismo con las personas. Pues que nunca terminas, ¿no?, de conocer a alguien. Nos entramos ya en eso, me he ido por otro tema. Pero claro, es una oportunidad, que es lo que tú dices. Entonces, no es pierdo en el sentido de que o gano o pierdo, no. O sea, o gano o aprendo. Hay que ver eso no como una pérdida, sino como un aprendizaje, como una oportunidad de volver a empezar. O sea, qué suerte de que estoy en este punto
de que puedo volver a empezar. O sea, qué ilusión, ¿no? Qué bien. Claro. Es esa, tengo una segunda oportunidad para hacer las cosas diferentes y empezar de nuevo. ¿No? Y además con todo ese aprendizaje, Sí. ¿no? de lo que has vivido, y ese autoconocimiento también te puede impulsar y crear un nuevo futuro más sobre lo que tú eres, ¿no? Sobre tu nueva identidad. Totalmente, porque es que, claro, dices, bueno, a ver, ¿qué quiero, no? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer y tal? Bueno, antes de eso tienes que saber, ¿no? quién eres, Claro, pero quién eres o sea, en tu esencia. Es decir, ¿quién eres cuando no estoy haciendo? claro. Realmente volver un poco a esa esencia, por eso también hay muchas herramientas de autoconocimiento que lo que intentan es hacerte parar, porque la meditación, por ejemplo, va súper bien, o cualquier actividad artística, no entrar en ese estado que está de flow, que está tan palabra, está de moda, desde que la puso de moda, ¿no? Marian Rojos, pero que al final es el mindfulness, de parar, porque ahí, muchas veces cuando se despiertan, esa parte más de nuestra esencia que hemos ido perdiendo, ¿no? Porque cuando vamos creciendo, ¿no? Es un tema también como de supervivencia, nos vamos adaptando a las personas, a nuestro entorno familiar, porque queremos ser aceptadas, porque queremos gustar, porque tenemos ese sentido de necesidad de pertenecer, ¿no? al grupo, porque claro, somos seres sociales y vivimos en una sociedad y nos vamos adaptando. Entonces sí que se va perdiendo a lo largo de nuestra vida, y más estando en pareja, con esa influencia que hablábamos antes de la pareja, que marca tanto, esa parte más nuestra de esencia, de que es más innata. Entonces, desde ahí, intentar, ¿no? encontrar esa parte que es, o sea, quién soy, de esa esencia más, y desde ahí decir, bueno, cuáles son mis talentos, y a partir de allí, qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que necesito aprender para convertirme en esa persona capaz de hacer eso que quiero hacer. Claro. ¿No? Entonces no es tanto lo que quiero hacer, sino el convertirme en la persona capaz de sostener eso que yo quiero hacer. Entonces, bueno, establecerse un plan de vida, o sea, es hacer Claro. una hoja de ruta y un plan de acción para convertirte en eso. Bueno, ahí está tu experiencia, ¿no? Que Sí. de vivir esa rotura y ese momento que todo se derrumbaba, nació una nueva Isabel, ¿no? Claro. Te transformaste completamente, incluso cambiaste tu trabajo y bueno, tu experiencia personal al final es el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, para acabar así la entrevista, para todas esas personas que están pasando por este proceso y que ahora están pues, en ese momento de que notan que todo se derrumba, ¿qué les podrías decir? Pues mira, lo primero yo creo que es, bueno, saber que esto va a pasar, la frase también mítica, esto también pasará, Claro. pero que es cierto, en ese momento te lo dicen y dices, bueno, pero estás en la mierda. Cuando estás ahí un día en la mierda, te da igual que te venga alguien y te diga, esto también pasará, porque en ese momento estás fatal, ¿no? Entonces es muy, muy importante, déjate sostener por tu entorno más cercano, pero que sea un entorno, ojo, porque a veces la familia, solemos ir a, ¿no? las mejores amigas, a la familia, a mi madre, lo que sea, pero a lo mejor esa persona o esa madre no es la persona adecuada, porque te va a juzgar, porque va a ser esa vocecita de las creencias limitantes que a lo mejor, pues, no sé, no te comprende del todo, no entiende por qué a lo mejor, ¿no? el tema de la separación, o te culpabiliza. O sea, tiene que ser alguien, una red que te sostenga en el sentido saludable, porque al final la relación más inmediata que tenemos es lo más importante justo en ese momento, en ese primer momento, cuando nos acabamos de separar y estamos mal, que sea alguien que no te juzgue, que te dé ese espacio seguro que tú necesitas, que te sientas comprendida, y si no lo tienes, ¿no? ese entorno saludable, que es lo que tú necesitas en ese momento, esa voz que te impulse y que te acompañe realmente y que te abrace, ¿no? Muchas veces no te tienes respuestas, pero lo que necesitas simplemente es que te escuchen, es buscarlo fuera, Claro. en una comunidad, mira, pues en una coach que te acompañe como yo, o en una psicóloga que te dé confianza, alguien que te haga sentir en ese espacio seguro. Y luego, pues esto, cambiar la mentalidad, trabajar la mentalidad de decir, bueno, esto es una oportunidad. Ahora no lo ves, pero te darás cuenta de que esto pasará y que es una oportunidad. Y empieza por pensar en cómo me siento, qué es lo que necesito en este momento,
y a partir de allí pues ir a buscar a los expertos que te asesoren Claro. lo que tú más necesitas en ese momento, que a lo mejor, pues yo qué sé, hay gente que es lo que más le preocupe. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Y es lo primero que has de atender. Ujú. Claro, pasito a pasito ir Sí, buscando sí, profesionales que al final son los expertos en cada exacto. Y área. esa red de sostén, sobre todo que a veces la familia suele ser la familia, pero a veces la familia no te ayuda, te Claro. hunde más. Entonces, es saber muy bien qué es lo que te sirve. O sea, la gente que tienes alrededor, ¿sabes? Te está sirviendo para eso que tú necesitas en ese momento y si no, buscarlo fuera, que cuesta mucho buscar la ayuda fuera, pero Pero es necesario. muchas veces es necesario. Y bueno, y para eso estás tú también, ¿no? Que al Claro. final tienes como toda esa red de contactos que la puedes asesorar desde Sí. un principio a un fin. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti, dónde te podemos encontrar, por ejemplo, la gente que se quiera poner en contacto contigo. Sí, bueno, pues yo estoy en Instagram como Isabel Gap. Estoy también en YouTube, en mi canal de Divorciarse a los 40, bueno, en TikTok, en LinkedIn por Isabel Gómez Alba. Y ya sabéis, puedo hacer sesiones individuales y luego también acabo de lanzar mi primera mentoría grupal, que es un programa de acompañamiento de 2 meses, donde trabajamos pues todo el proceso de la separación, desde, pues incluso si te lo estás pensando, estás en el momento de trámites, que es más esa fase de supervivencia que necesitas más ayuda logística, a luego todo el trabajo que es de mentalidad y emocional, que también hay mucha gente que lleva 1 año, 2 años separados y no terminan de superarlo. Pues fantástico. Además, también has creado una comunidad muy bonita, ¿no? Que se Sí, pueden sentir también muy sí, acompañadas. que es importante. Y Gente tanto, que esté como tú, que haya pasado por eso, para sentirte comprendida. claro. Pues bueno, creo que haces una labor muy importante y muchas gracias por acceder al podcast y A bueno, ti, que nos vemos pronto. gracias. Una cosa, que ahora, perdona, pero a veces cuando grabas así me veo como muy chaparrita. No, me rete. Vale, ¿ya? Miro mucho ahí, me cuesta mucho cuando intento concentrarme en lo que voy a decir, Ya. tengo que mirar al infinito.